Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SB. En este espacio de conversación y reflexión, donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Búscanos en tu plataforma favorita. Búscanos como Noticias El Salvador SB. Puedes hacer sus aportes por medio de PayPal, enlace en la descripción del contenido. Y puedes visitar nuestra tienda en línea, allí encontrarás contenido de pago que te podría ser útil. Revisa los enlaces que encontrarás en la descripción del contenido, allí también hay más formas de colaborar si así lo deseas. Y también encontrarás episodios exclusivos. Explora los enlaces de la descripción. Recuerda seguirnos, compartir y comentar. Gracias totales. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Es martes 2 de diciembre de 2025 y la verdad tenemos sobre la mesa un puzzle fascinante. Por un lado, una serie de maniobras geopolíticas de alto voltaje que involucran a la administración de Donald Trump, con frentes abiertos desde América Latina hasta Asia, pasando por Moscú. Y por el otro, un mundo financiero que parece que está escuchando una música completamente distinta. Las bolsas suben, el apetito por el riesgo aumenta, hasta el Bitcoin está teniendo un buen día. Totalmente. La pregunta que nos hacemos hoy es si estos dos mundos realmente operan en universos paralelos o si quizá uno de ellos está ignorando peligrosamente al otro. Es una desconexión que llama muchísimo la atención. Propongo que empecemos por el tablero geopolítico, que es donde se están moviendo las piezas más llamativas. Y América Latina, parece el epicentro. Sin duda. La región está hirviendo y la política exterior de Estados Unidos está siendo muy directa, casi quirúrgica. El caso de Venezuela es el ejemplo más claro. Sí, han trascendido los detalles de una llamada telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro, que parece, sacada de una película. Según las fuentes, Maduro puso sobre la mesa una lista de exigencias para dejar el poder. Y lo interesante de esa lista no es solo lo que pedía, sino lo que revela, ¿no? A ver. Pedía amnistía legal completa para él y para su familia, el levantamiento de sanciones para un centenar de sus funcionarios y que se archivara la causa en su contra en la Corte Penal Internacional. O sea, no estaba negociando una rendición. Para nada. Estaba intentando dictar los términos de una transición en la que su estructura de poder se mantuviera intacta. Llegó a proponer a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como sucesora interina. Es una jugada audaz. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Es una muestra de fuerza o es más bien desesperación? Yo diría que es una mezcla de las dos. Es la táctica de quien se sabe acorralado, pero ojo, todavía controla los resortes del poder interno. Intenta vender una salida pacífica que en realidad es, una consolidación de su legado y una garantía de impunidad. Claro, no es una oferta para irse, es para que le dejen irse en sus propios términos. Exactamente. Es muy diferente. Y la respuesta de Washington fue, por decirlo suavemente, contundente. Un no a casi todo. Y un ultimátum. Tenía hasta el 28 de noviembre para abandonar el país, con su familia, eso sí, bajo un salvoconducto. El plazo venció y, como era de esperar, Maduro no se movió. ¿Y la consecuencia? Inmediata. Trump ordenó el cierre total del espacio aéreo venezolano. Una medida de presión máxima. Una medida que busca asfixiar al régimen, pero que, claro, también tiene consecuencias para la población y genera fricciones en la región. La geopolítica nunca ocurre en el vacío. Y ahí es donde entra en juego el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Su reacción ha sido inmediata y frontal. Sí, acaba de anunciar que Colombia restablece sus vuelos con Venezuela. Y no solo eso, ha calificado la medida de Washington de barbarie, afirmando que Estados Unidos no tiene derecho a cerrar el espacio aéreo de otro país al resto del mundo. Este es un movimiento clave. Petro no solo está desafiando a Estados Unidos, sino que se está posicionando como un interlocutor regional alternativo. Está diciendo, el aislamiento no funciona, probemos el diálogo. Exacto, y eso crea una fractura en el frente común que Washington intentaba construir contra Maduro. Es una partida de ajedrez con muchos jugadores. Y esa partida se extiende por todo el continente. La presión de Washington no se limita a Venezuela, porque si miramos a Honduras, vemos una táctica diferente, pero con un objetivo que parece muy similar: influir. Totalmente. Lo de Honduras es, si cabe, más sutil y complejo. El indulto de Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández. Que cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por narcotráfico, recordemos. Pues ese indulto no puede leerse como un acto aislado. Es imposible.
sobre todo por el momento. Coincide con unas elecciones presidenciales en Honduras que están en un punto muerto. Un empate técnico, dicen los resultados preliminares. Entre el conservador Nasri Asfura, a quien las fuentes señalan como el candidato preferido de Trump, y el centrista Salvador Nasralla. La conexión parece... demasiado evidente. Parece una intervención directa en un proceso democrático soberano. Liberar a un expresidente, aunque esté condenado por delitos gravísimos, se interpreta como una señal de apoyo a su sector político. Es una maniobra de altísimo riesgo. Porque si Asfura no gana... La credibilidad de la Casa Blanca en la región queda muy tocada. Están apostando muy fuerte para reconfigurar el balance de poder en Centroamérica. Lo que nos dibuja un panorama de una política exterior de Estados Unidos muy intervencionista, usando desde la presión económica hasta los indultos. Pero esta proyección de poder no se limita a Sur, a su vecindario. No, para nada. Al mismo tiempo que Washington aprieta en Venezuela, envía a sus hombres de máxima confianza a Moscú. Exacto. Las imágenes de Steve Witkoff y Jared Kushner, dos figuras del círculo más íntimo de Trump, paseando por la Plaza Roja antes de reunirse con Vladimir Putin, son un mensaje en sí mismas. No es turismo, desde luego. Es diplomacia de muy alto nivel en un escenario cargado de simbolismo. Nos dice que mientras se juega fuerte en América Latina, también se están moviendo fichas cruciales en la relación con otras superpotencias. Es como si se estuvieran reajustando todas las alianzas y tensiones al mismo tiempo. Y hablando de tensiones, el otro gran foco de atención está en Asia, en el mar de China Oriental. Sí, y este es un punto que a menudo se pasa por alto, pero que tiene un potencial explosivo mucho, mucho mayor. Ha habido un enfrentamiento entre guardacostas de China y Japón cerca de las islas Senkaku, o Diaoyu, como las llama Pekín. Y las versiones, como siempre en estos casos, son contradictorias. Pues sí, China dice que un pesquero japonés entró ilegalmente en sus aguas y lo expulsaron. Japón dice que dos buques chinos se acercaron de forma amenazante a su pesquero y tuvieron que interceptarlos. Vale, pero ¿es esto un incidente rutinario o hay algo más? Aquí el contexto lo es todo. Hace apenas unas semanas, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, hizo una declaración que cambió las reglas del juego. ¿Qué dijo? Afirmó que un ataque chino a Taiwán podría provocar una respuesta militar de Tokio. Eso es un cambio de doctrina histórico para Japón. Ya entiendo. En ese clima, un simple roce entre guardacostas deja de ser un incidente menor y se convierte en una prueba de voluntades. Una chispa que podría encender un fuego mucho mayor. No es una disputa por un pesquero. Es la manifestación física de una escalada. Vale. Hemos pintado un cuadro global bastante inquietante. Ultimátums, maniobras electorales, diplomacia en Moscú y buques frente a frente en Asia. Y aquí es donde me pierdo. Porque mientras todo esto pasa, uno mira los mercados y parece que viven en otro planeta. Wall Street en verde, los índices subiendo. ¿Qué está pasando? Esa es la gran pregunta, la desconexión que mencionabas al principio. La respuesta corta es que los mercados ahora mismo han decidido que la macroeconomía pesa más que la geopolítica. Ayúdame a desgranar eso. ¿Significa que a los inversores no les importa que pueda haber un conflicto entre China y Japón? No es que no les importe, es que lo ven como un riesgo de baja probabilidad a corto plazo. Lo que sí ven como una realidad inmediata son los últimos datos de inflación y los mensajes de la Reserva Federal. La sensación en el mercado es que la inflación por fin podría estar bajo control y eso abre la puerta a que los bancos centrales dejen de subir los tipos de interés o incluso que empiecen a bajarlos el año que viene. Y una política monetaria más laxa es música para los oídos de los mercados. Es combustible puro para las acciones y otros activos de riesgo. De acuerdo, entonces el foco está en el dinero barato y en una posible recuperación, no en los barcos de guerra. Exactamente. Y el mejor termómetro para medir ese apetito por el riesgo suele ser el Bitcoin. Hoy está teniendo un día muy positivo. Ha recuperado la barrera de los $90.000. Que es un nivel importante porque venía de una caída bastante fuerte, ¿no? Llegó a estar por encima de los $126.000 el mes pasado. Correcto. Tuvo una corrección severa que lo llevó por debajo de los 87.000. Por eso la recuperación actual es tan significativa. En el análisis técnico se habla de niveles clave. ¿Cómo cuáles? La zona de los $88.000 se veía como un soporte, una especie de suelo. Ahora, la resistencia, el techo a batir, está en los 91.000. Si consigue cerrar de forma consistente por encima de ese nivel, podría invalidar las tesis bajistas a corto plazo. Perdona que te interrumpa.
Cuando dices invalidar las tesis bajistas, para quien no vive pegado a los gráficos, ¿qué significa en la práctica? ¿Que el pánico se ha acabado y los optimistas vuelven a tomar el control? Es una forma excelente de ponerlo. Significaría que la fuerza vendedora se ha agotado y que los compradores vuelven a confiar, lo que podría impulsar un rally de fin de año. ¿Y si no lo consigue? Pues si no consigue romper esa resistencia de los 91.000, el miedo podría volver. Y la siguiente parada a la baja podría ser el soporte psicológico de los 85.000. ¿Y por qué psicológico? Porque es un número redondo, una cifra que muchos inversores tienen en la cabeza. A veces en los mercados las profecías se autocumplen. Pero lo fascinante del Bitcoin ahora mismo es que hay dos fuerzas tirando de él en direcciones opuestas. ¿A qué te refieres? Por un lado está esta ola de optimismo macroeconómico que lo empuja hacia arriba junto con el resto del mercado. Pero por otro, hay preocupaciones específicas del sector tecnológico. Se habla mucho del impacto del nuevo modelo de inteligencia artificial, DeepSeek, y cómo podría afectar al ecosistema cripto. O sea, una fuerza macro que dice compra y una micro que susurra cuidado. Justo, es una batalla de narrativas en tiempo real. Bien, creo que ahora entiendo mejor el panorama completo. Por un lado, un mundo geopolítico lleno de fricciones, de diplomacia de alto riesgo y de movimientos que podrían desestabilizar regiones enteras. Y por otro, unos mercados financieros que, al menos hoy, han decidido mirar hacia otro lado. Han decidido centrarse en la narrativa más optimista, la de la inflación controlada y el fin de las subidas de tipos. Es como si el mercado dijera, llámame cuando sea inevitable. Es una buena analogía. El cálculo que hacen es de probabilidad e impacto. Un conflicto abierto entre China y Japón sería un cataclismo, pero le asignan una probabilidad baja ahora mismo. La situación de Venezuela es un problema crónico que en gran medida ya está descontado en los precios. Y Honduras se ve como algo local. Exacto, un asunto regional sin impacto global directo, de momento. La narrativa dominante es la de un posible aterrizaje suave de la economía, y esa historia es mucho más atractiva para un inversor. Lo que nos deja con esta imagen de una pantalla partida. En una mitad, el complejo ajedrez del poder global, con indultos que pueden cambiar elecciones y guardacostas midiéndose en aguas disputadas. Y en la otra mitad, un parque bursátil que baila su propio son, impulsado por los datos económicos y la esperanza de que lo peor, económicamente hablando, ya ha pasado. La reflexión final que me surge de todo esto es precisamente sobre esa desconexión. Históricamente, la inestabilidad geopolítica ha sido uno de los mayores motores de volatilidad. Recuerdo crisis en las que un simple rumor hundía las bolsas durante semanas. Ya. Si los mercados continúan ignorando estas tensiones crecientes, ¿qué pasará el día que una de estas situaciones escale de verdad y sin previo aviso? Esa es la pregunta del millón. ¿Están los inversores siendo racionalmente pragmáticos, filtrando el ruido para centrarse en los datos fundamentales? ¿O están, quizá, subestimando colectivamente un riesgo que hierve justo bajo la superficie, creando una falsa sensación de seguridad que podría romperse de forma muy abrupta? El tiempo lo dirá. Gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos y explorar los enlaces en la descripción para apoyarnos y acceder a contenido exclusivo. Hasta nuestro próximo análisis.